Bueno, egunon, hasiko gara Ángel Villacamparen prentza orokoarekin. Vamos a dar comienzo a la rueda de prensa de Ángel Villacampa en la víspera del partido de mañana ante el Rayo. Hola Ángel, bueno pues no sé cómo está el equipo, cómo está el vestuario, no sé si pesa mucho pues esta situación, ¿no?, que lleváis arrastrando más de lo que os hubiera gustado. Egunon, sí, el equipo está, sobre todo está focalizando en lo que tiene que hacer mañana. Hemos intentado aislarnos de cualquier situación en cuanto a mirar la tabla. Somos conscientes, ya lo sabemos, pero sobre todo durante la semana hemos focalizado en el partido que tenemos mañana contra el Rayo, que tenemos que solventarlo, tenemos que buscar esos 3 puntos, necesitamos esa victoria, pero no haciendo ni provocando una situación que no sea ventajosa para nosotras, sino sabiendo y teniendo la responsabilidad del partido de mañana, sí focalizar qué necesitamos para conseguir esos 3 puntos. Y lo primero es pues volver a esa alegría, esa intensidad, ese juego, quedarnos con los momentos buenos y las sensaciones buenas, que aunque es verdad que en el fútbol a base de sensaciones no se vive, sino se vive de resultados, y es lo que vamos a intentar, pero sin perder ese foco sobre el que tenemos que volcarnos, y no perder esa paciencia, esa serenidad y sobre todo esa inteligencia de afrontar el partido. O sea, que no queréis dejaros llevar un poco por el pesimismo, ¿no? Que bueno, que marcan los últimos resultados, igual más bien porque ves que bueno, que en líneas generales el equipo tampoco lo ha hecho tan mal, ¿no? Que ha sido más pues cosas puntuales, ¿no? Detalles puntuales. Sí, mira, partimos de la base que haces ese análisis que siempre hacemos, ese análisis propio, ese análisis exigente, y lo tenemos bien claro. 6 fechas sin ganar, es obvio que la racha es la que es. Y por eso, ¿cómo hacemos? De alguna manera, si no afrontamos, si nos eludimos de esa responsabilidad, tampoco estaremos preparadas para solucionarlo. Si lo sabemos, somos conscientes, y a partir de ahí solamente hemos hecho focalizar en este partido, focalizar en qué somos muy buenas, en qué somos muy potentes, para potenciarlo y mejorarlo y poder conseguir esos 3 puntos de mañana. No nos importa nada más, hemos focalizado en ese partido, y de hecho toda la semana no hemos hecho ni hincapié ni en qué puede pasar después, ni dentro de un mes, ni qué rivales pueden venir, ni qué situación de la tabla, nada, solamente nos importa que llegue mañana ya pronto y afrontar con todo lo que tenemos que afrontar el partido contra el Rayo. Lo malo que bueno, que se ha sumado, ¿no?, en estos últimos días una nueva lesión y bueno, además de una jugadora como Erika, ¿no?, que os da tanto. Pues eso es lo peor de todo, porque encima recordamos perfectamente la jugada, en un partido que las tuvimos de todos los colores, en una situación donde Erika va con todo y a por todo para conseguir el gol, y podía haber sido peor porque nos temíamos algo de cruzado incluso por la mecánica de la lesión. Por suerte la perdemos, fíjate cómo ha sido, que por suerte la perdemos para 4 o 5 semanas, así que esperemos que se quede solamente en eso y podamos tenerla lo más pronto posible, aún sabiendo de que en 4 o 5 fechas no va a poder competir. Y bueno, mañana viene el Rayo, no sé cómo ves al equipo, porque bueno, ha sacado, ¿no?, resultados positivos últimamente, tiene una situación un poco turbia, ¿no?, por esa denuncia de las jugadoras, de las situaciones que están viviendo en el club. No sé si igual pueden venir un poco cansadas pues por todos los partidos que no se jugaron en su día, que ahora pues se les están acumulando, no sé, un poco cómo ves al rival. Sí, bueno, es un rival que viene tocado en cuanto a esa situación, que está jugando miércoles domingo. Nosotras ya pasamos por esa situación y sabemos perfectamente lo que es, pero también sabemos que el miércoles ganaron su partido de casa, anteriormente ganaron al Betis también, que se lo ponen muy difícil a todos los equipos y que sacan ese orgullo, esa casta y esa intensidad extra que va más un poco con el corazón que con la cabeza, pero sí que es un equipo que nos va a poner las cosas muy difíciles, que intenta como siempre puntuar, y si pensamos que porque ha jugado el miércoles, jugado el domingo y demás pueden venir de una situación o de otra, yo creo que ahí cometeremos un grave error. Nos viene un rival y sinceramente te digo,
da igual el rival que venga. Nosotras sabemos que tenemos que romper una racha, focalizamos, viene el Rayo, si viniese otro equipo estaríamos hablando de lo mismo y solamente nos importa y nos interesa lo que seamos capaces nosotras mañana de hacer y que sabemos por dónde podemos romper el marcador, por dónde podemos conseguir esos 3 puntos y solamente estamos expectantes de que llegue ya la hora para ver si somos capaces de conseguirlo o no. ¿Nada más, Laura? Bueno, sí, perdón, que no me lleva el micro. Dices que bueno, que más o menos sabéis por dónde hacerles daño, entonces no sé, ¿cuáles pueden ser un poco las claves o por dónde focalizaréis más? Pues sobre todo en la velocidad del juego. Nosotras, ya no solamente para este partido, solamente hay que ver un poco cuáles son las señas de identidad del equipo, que el equipo se atasca en algunas situaciones, que en otras es muy potente y muy vertical. Vamos a ver, yo creo que vimos por momentos una identidad muy propia contra el Atlético de Madrid, vimos una identidad muy propia contra el Granadilla. Nos falta ese resultado que nos reafirme en todo lo que hacemos, porque esto es así, esto es el fútbol. Al final, sensaciones, vas encontrando situaciones que el equipo hace muy bien y cada vez que no se consigue esos 3 puntos es como si eso que hiciese el equipo no fuese bueno. Nada más lejos de la realidad. El equipo tiene que seguir creyendo y haciendo todo lo que lleva haciendo, pero lo tiene que mejorar, ser consistente en defensa para no encajar y a partir de ahí pues ser más que nunca el Athletic, al que todo el mundo nos sentimos reconocidos con ese juego. Y bueno, ya por último, no podrás contar con Erika, con Azcona, bueno, evidentemente tampoco. Marta Perea no sé si todavía sigue convaleciente, no sé un poco cuáles pueden ser las bajas o cuáles ya no van a poder jugar. Perdemos a Erika para esta ocasión, ya sabemos que le va a llevar un tiempo, a Azcona que ya lo sabemos, y recuperamos a Marta para la convocatoria, así que mira, recuperamos a una jugadora, sale otra, vamos a ver si hay algún momento de la temporada que podamos estar disfrutando de todas las jugadoras a la vez, porque siempre pasa alguna situación en que en la convocatoria o en el 11 siempre perdemos alguna. Vale, gracias. Nada.